El doctor Guillermo Barahona nos hablará de influenza. El doctor Barahona es graduado aquí en El Salvador y con estudios de posgrado en el Instituto Nacional de México, doctor. De Pediatría de México. Muchas gracias, doctor. Buenas, mucho gusto, es un honor para mí estar nuevamente acá y obviamente ahí con nuestro maestro, el doctor Posada, muy buena charla y recordábamos con el doctor Fuente Choto también de que hace un año estuvimos aquí con el doctor Emilio Peñate, también otro maestro nuestro que se nos adelantó y sí, pues es bonito recordar que uno puede compartir con personas que en un momento pueden no estar. Espero no aburrirlos, trataré, doctor Espinosa, buenos días, trataré de ser lo más concreto posible porque hay almuerzo, hay Copa de Oro también, ¿verdad? Hay partidos y cualquier pregunta pues me gustaría solventar. Bueno, vamos a platicar de influenza. Si bien hemos tenido un brote significativo, que todavía estamos viendo la cola en los hospitales de tercer nivel como el Hospital Blum, pero tiende a la baja, ya vamos a ver por qué. Y si hubiera existido una vacunación oportuna por parte de nuestras autoridades, no estaríamos viendo lo que se presentó, es decir, vacunar ahí por abril, un poco antes. Y si no, pues ocurre lo que estamos viendo. Siguiente, por favor. Entonces, solo recordarles que cuando de repente la gente dice influencia, a lo mejor no están tan equivocados, porque la palabra inicialmente influo viene del latín, que significa fluir dentro, y también de la palabra italiana influencia, que aparentemente lo atribuían al clima o a la influencia astrológica. Recordemos que es un ortomixoviridae, mixo significa moco, para que se acuerden. Es un RNA único segmentado en sentido negativo y hay 3 tipos. Si bien escuchamos solo del A y sus diferentes combinaciones, también tenemos al B y C. Obviamente este tiene diferencias antigénicas por ciertas proteínas que vamos a ir viendo, el nucleoproteínas y proteínas de matriz. Siguiente. Aquí vemos la clasificación. Por acá se derivan togotovirus y los influenza, que son de 3 tipos. Vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva. ¿Otro más? Bueno, acá, esta es para ejemplificar la nomenclatura. Yo sé que eso lo hemos visto todos, que de repente nos ponen esto: influenza A, California 7, 2004, H3N2, o influenza GUS, Guangdong, y etcétera. Lo que quiere decir la primera parte es el tipo de influenza que tenemos, luego el huésped, que en este caso GUS es un ganso, ¿verdad? Cuando es humano no se especifica, el lugar donde se aisló, en este caso California, Guangdong en el caso de abajo, el número de cepa, el año del aislamiento y el subtipo de acuerdo a la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿eh? Entonces toda esa jerigonza que se nos escucha un poco extraño no tiene nada más de ciencia oculta que esto. Siguiente. Entonces lo interesante de la influenza es la transmisibilidad, o sea, se transmite con mucha facilidad y eso hace que perdure en los ambientes, como podemos ver acá. Voy a mover un poco. El influenza A, que puede vivir en los lagos hasta 4 días a temperaturas más o menos entre 22 grados centígrados, y si llega a bajar un poco más la temperatura a 0 puede durar hasta un mes. La otra cosa, que por ejemplo en superficies lisas, en las mesas o en las manijas de las puertas puede durar hasta 10 horas, no digamos los pasamanos. Por eso es tan importante que entre las epidemias de influenza, más que andarnos tapando la boca, nos lavemos las manos o nos pongamos alcohol gel, ¿verdad? O no nos toquemos la cara. Y en las manos hasta 4 horas. De ahí la importancia también de que hay estudios en los cuales se ejemplifica que nosotros por hora más o menos nos andamos tocando la cara de 10 a 12 veces y no lo hacemos de forma consciente. Entonces en epidemia hay que tener cuidado y tratar de no tocarnos la cara, echarnos alcohol gel, lavarnos las manos. Hasta el momento más o menos se describen 18 subtipos de hemaglutinina, es decir, de H1 a H18, y 11 subtipos de neuraminidasa, es decir, de N1 a 911. Por tanto, matemáticamente nos podrían dar más de 144 combinaciones y por tanto potenciales enfermedades que nos pueden dar, es decir, nos podríamos enfermar más de 144 veces de influenza A. Eso para que lo tomen en cuenta. Siguiente. Y acá está lo que les decía. Influenza A, la más conocida, infecta a humanos, animales, cerdos, aves de corral, caballos, mamíferos marinos. Esa puede ser pregunta de examen cuando tengan sus estudiantes, es decir, ¿qué otro mamífero marino afecta la influenza A? La ballena. Esa es la respuesta correcta. Epidemias y pandemias tienen altas tasas de mortalidad. La influenza B también infecta solo humanos, tiene sus características bien distintivas.
las epidemias son más separadas, como la vamos a describir en otra diapositiva. En la influenza C casi no se escucha, pero también existe. Influenza C tiene sus brotes esporádicos en humanos y en cerdos, y si llega a producir enfermedad, se cree que es una enfermedad leve. Siguiente. Acá podemos ver el RNA segmentado, tiene una envoltura de una bicapa lipídica. Estas dos son de sus proteínas importantes, son antígenos que permiten la entrada y salida del virus, y tiene otras proteínas, especialmente la proteína de matriz M1 y M2. Recordemos estas proteínas y recordemos estas, que estas nos van a servir para poder explicar más adelante al final el tratamiento antiviral. Siguiente. En la replicación viral no es nada distinto que hemos visto a otros virus. Si se aprenden el de un virus, casi que se aprendieron el de todos. Acuérdense que debe haber una interacción de antígeno con las proteínas de superficie, se da el enlace, el virus o el virión entra dentro de la célula, hay unos cambios de pH por medio de endocitosis, que eso hace que se libere el material genético hacia el núcleo, se da la replicación y la liberación de nuevos viriones hacia otras células que están cerca, y por tanto la diseminación del virus a nivel local en el tejido respiratorio. Siguiente. Entonces, si pudiéramos tratar de describir esto como una puerta de entrada y una puerta de salida, hemaglutinina es la puerta de entrada, porque ahí se unen las células epiteliales permitiendo la entrada y la infección celular. Y la neuraminidasa sería la puerta de salida, porque este es zinc de la unión que mantiene los viriones en la superficie celular, permitiendo la diseminación. Por tanto, si actuáramos en estos mecanismos de entrada o salida, tendríamos un buen antiviral que nos permitiera parar la infección. Siguiente. Aquí está cuando nos contagiamos por medio de un estornudo, la tos, el hablar, cantar, usar micrófono, que ojalá que los que estuvieron antes que yo no estuvieran enfermos, porque potencialmente me puedo enfermar también. El doctor Posada, ¿verdad? Entonces, ingresa por vía respiratoria, se ve a nivel pulmonar, se induce la respuesta inflamatoria local y se da la reacción sistémica. ¿Cómo podríamos decir que es el virus de influenza? Semejante a un dengue. ¿Se acuerdan los síntomas de dengue? Puede dar fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general. Obviamente el dengue, si da síntomas respiratorios, son muy leves, un poquito de dolor faríngeo, no más. En el caso de influenza, da los síntomas constitucionales, pero es evidente el compromiso respiratorio. Siguiente. Traigo esta diapositiva para ejemplificar dos cosas muy importantes acerca de virus de influenza. Aquí arriba tenemos unas mutaciones puntuales que se llaman drift. El drift antigénico no es nada más que modificar una proteína de superficie y eso lo hace diferente. Obviamente el resto de la estructura es similar. Entonces, esto es lo que pasa en las epidemias anuales de influenza. Esto es el por qué tenemos que vacunarnos anualmente, porque se producen esas mutaciones. Diferente es cuando se produce un shift, que es un cambio total. Aquí podemos ver, hay una mezcla de 3 virus que nos dan uno distinto, con sus características totalmente nuevas para cualquier huésped. Y eso es lo que pasó aquí en la influenza H1N1 del 2009 pandémica, en el cual teníamos una combinación de una gripe aviar porcina de 1918 mezclada con una aviar norteamericana, una humana H3N2, una cepa también de Euroasia de porcina, que se mezcló en un solo cerdo, porque valga decir que los cerdos son las mezcladoras de virus, se mezcló y nos dio una cepa totalmente distinta. Obviamente tiene que ser este salto del animal al humano, de esa zoonosis, y por eso es que nos enfermamos la mayoría de las personas, ¿verdad? Siguiente. Entonces, como esto no es nuevo, solo recordemos, hay que conocer la historia, ¿verdad? En 1889 hubo una gripe rusa o asiática que dejó más o menos 1 millón de muertos, aquí fue H2N2. En el 18, que es la más conocida, la española, de que son estas fotos de acá, no ven ningún campamento nazi, ¿verdad? Es que es pura gripe. H1N1 causó de 30 a 40 millones de muertes, de las que se pudieron cuantificar, ¿verdad? Obviamente esto quizás fue mayor. En el 57, aquí fue en Hong Kong, fue H2N2 asiática, 1 o 2 millones de muertes. 68 H3N2, también más o menos 1 millón. El 77 la rusa, también 1 millón de muertes. Y la porcina, medio millón de muertes, H1N1. Solo recordarles que existe la H1N1 estacional, mucho antes que esta, la pandémica. Tenemos la H1N1 pandémica, que ya no es tan pandémica, sino que también ya es estacional porque se quedó con nosotros. H3N2, que es la que teóricamente nos está dando problemas este año. Siguiente. Entonces, las epidemias anuales de influenza, pues evidentemente varían de acuerdo a cada región.
y de acuerdo a cada zona templada, o es decir, al clima de cada país. En países del norte puede ocurrir los picos de influenza de noviembre a mayo, pero es más frecuentemente en los meses más fríos de ellos, enero, febrero. En el caso de nuestro país, pues lo que estamos viendo empieza ahí por mayo a julio y es lo que uno espera y de acuerdo pues a las lluvias o la sequedad del clima. En una comunidad, y esto es lo que les decía yo, que probablemente la epidemia va hacia abajo, es de 4 a 8 semanas y más o menos ya vamos llegando a la 8ª semana. Entonces probablemente lo que estamos viendo son las colas de casos y pues los colegas lo podrían ejemplificar en sus clínicas donde evidentemente ha bajado las consultas por esta enfermedad. En el caso de influenza B es distinto a la influenza A, que ya sabemos que es anual, influenza B no, es cada 3 o cada 4 años. Siguiente. Obviamente el que exista influenza B circulando no quiere decir que no vaya a haber influenza A también y viceversa, ¿verdad? Algo muy importante es esto, que es parte de lo que hablábamos de la transmisibilidad del virus. El periodo de incubación es muy corto, en promedio de 2 días, aunque se puede extender de 1 a 4 días, y no digamos si el paciente es inmunocomprometido, ahí se puede ir hasta 1 semana o más. La excreción viral, es decir, la transmisión, ocurre desde un día previo a la aparición del primer síntoma hasta la resolución de los síntomas si no damos tratamiento. Eso quiere decir que si estamos ante un paciente, por ejemplo un niño, y no le damos tratamiento antiviral, la excreción puede ser hasta 10 días. Entonces el niño se vuelve un portador para todos los de la casa, es decir, ahí nadie se va a salvar, ¿verdad? Siguiente. O en los kinders o en las guarderías. Y en el caso de los adultos es similar. Cuando el paciente se enferma, puede durar excretando el virus de 5 a 10 días después de que empezaron los síntomas. El pico máximo de la transmisibilidad ocurre de 1 a 3 días después de la inoculación y esto se correlaciona con el grado de fiebre. Esto es más o menos igual que dengue, si recordarán, que uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo le dejamos los mosquiteros a los niños o a los pacientes? Lo que dura la fiebre, porque es el periodo de mayor replicación viral, igual que en varicela también, cuando hay más fiebre, hay más replicación, influenza es igual. Las tasas de ataque varían de acuerdo a la población adulta o pediátrica. En niños puede llegar a ser tan alta del 40% y en la población en general 15%. Eso quiere decir la capacidad de enfermar de 10 niños, es decir, se nos van a enfermar 4. Siguiente. Esto es muy interesante porque si bien ya sabemos que influenza afecta a grupos poblacionales vulnerables, es decir, menores de 5 años y mayores de 55, los lactantes tienen el mayor riesgo de hospitalización y obviamente entre más pequeño se hospitaliza más, 240, 720 por 100.000 a comparación de los de 2 a 5 años que solo 20. Y los menores de 5 años con comorbilidades, que si eso es lo que se nos ha enseñado, de 250 a 500 por 100.000. Ya les voy a decir por qué cuestiono eso. Siguiente. Y esto es quizás lo que debe llamar más la atención. Nos preocupamos por la población pediátrica, pero acordémonos de los abuelitos. La mortalidad es menor en los menores de 5 años, solo se van a morir de 0.4 por 100.000, a comparación de los adultos mayores de 65 que fallece el 98.3 por 100.000. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta, de que si bien protegemos a los niños, pero los adultos mayores son los que tienen chance de fallecer más. Siguiente. Esta la vamos a pasar. Vamos a ver la siguiente mejor. Otra. Ahí está. Recordar también las mujeres embarazadas, ¿verdad? Las mujeres embarazadas por su fisiología, los cambios anatómicos que pasa en el transcurso de su embarazo, también tiene factor de riesgo. La caja torácica se modifica, también hay un inmunocompromiso, entonces la mortalidad también en las mujeres embarazadas es mucho más alta. Ellas tienen 13 veces más riesgo de ingresar en cuidados intensivos con una influenza que el resto de la población. Siguiente. Y esta es la que les quería ejemplificar. Aquella que pasé la identifico mejor acá. Lo que está en verde son niños, que eso es lo que quiero que nos concentremos. Y si se fijan, influenza es más, ocasiona más, como les digo, más mortalidad o morbilidad en aquellos pacientes que tienen condiciones de base. Teóricamente, si fijamos acá, los asmáticos tenemos más chance de enfermar. Yo soy asmático, o sea, tengo un 21% de mortalidad. De ahí con enfermedad cardiovascular 9%, 7%, inmunosupresión 8%, desórdenes metabólicos, quizás después de los asmáticos, los que tienen trastornos neurológicos son los otros que tienen chance de también hacer complicaciones. Desórdenes neuromusculares, obesidad, aquí estoy yo también. Y lo interesante del caso que se nos ha enseñado a todos, que dice que tiene que tener una condición de base para que influenza se complique, y no es del todo cierto. Miren este otro 50%, no tiene ninguna condición de base conocida. Y este estudio lo saca la Asociación Americana de Pediatría todos los años, y si ustedes revisan 2 años atrás, que no lo quise traer porque es redundante,
se comporta exactamente igual. Hay un 50% de gente que se enferma y muere por influenza y no tiene una condición médica conocida. Siguiente. Definición de caso, también una definición muy simple. Es una persona que presenta fiebre súbita, recordemos que esa es la característica, mayor de 38 grados centígrados, síntomas respiratorios, mialgia, cefalea. Ciertos criterios de laboratorio, pues obviamente el aislamiento del virus es lo que todos quisiéramos. Se recomienda un froto nasofaríngeo, la detección antigénica o molecular. Eso vamos a hablar más adelante. Siguiente. Entonces, un caso presuntivo sería aquel que se ciña a la definición de caso. El caso probable es aquel que se ciñe también a la definición de caso clínico y está vinculado epidemiológicamente con alguien más dentro de la familia, alguien en el colegio, etcétera. Y el confirmado es aquel que tiene la definición de caso y nosotros le hemos podido confirmar por laboratorio. Siguiente. Ahora, la transmisión ya sabemos que se da por las gotitas de flush mayores de 5 micrómetros de diámetro, generados por el tracto respiratorio al hablar, carioques, como que ustedes quieran verlo, con fómites intermediarios. Siguiente. Esto es bien interesante porque esto aplica para todas las enfermedades y justamente eso lo decía, recuerdo yo el año pasado hablando de, el año pasado con el doctor Peñate, porque le decía yo que no hay ser más traicionero en esta tierra que un neonato, le decía yo, porque eso se comportan de forma inespecífica. Y me acuerdo que el maestro agarró el micrófono y me dijo, yo pensé que era la mujer el doctor Barahona, pero ya me queda claro, me dijo el doctor Peñate, entonces, así como era él de espontáneo, ¿verdad? Pero realmente les digo yo que los neonatos son seres traicioneros porque se comportan de forma inespecífica y si se fijan, en ellos no podría distinguir yo una influenza de una sepsis bacteriana, porque también pueden tener fiebre sin signos de localización, no se alimentan, letargia, infecciones del tracto respiratorio, cianosis, apnea. Obviamente si los niños van creciendo un poquito más y tienen fiebre y síntomas respiratorios superiores y tos, que se presenta en más del 90% de los casos, es mucho más fácil. Entonces quiere decir que en este grupo de edad de los neonatos va a ser muy aventurado el tratar de no dejarle antibióticos, porque ellos hacen leucopenia con linfocitosis y la influenza da proteína C reactiva positiva, al igual que una infección bacteriana. Siguiente. Y aquí están los síntomas por frecuencia. Quiero recalcar algo que si ustedes lo han notado en su familia, con sus sobrinitos, hijos, que además de todos estos síntomas que hemos descrito anteriormente, hasta un 37%, de acuerdo a la literatura que ustedes consulten, pero puede llegar hasta un 20%, dan síntomas gastrointestinales. Entonces, si el paciente los niños estaban con diarrea y vómitos, esto lo explica, que en niños es más frecuente. Siguiente. Y este es para ejemplificar lo mismo que acabamos de hablar, que el periodo de incubación y la aparición de los síntomas. Disculpen que no se ve muy bien. Aquí está dolor, cefalea, tos, coriza y malestar general. Y la excreción viral que puede continuar más adelante. Manifestaciones clínicas también pueden tener otras más raras, como las convulsiones febriles, hasta el 5% de los casos. Un síndrome Krupp-like, como la enfermedad de Krupp que produce parainfluenza, solo que en el caso de influenza puede llegar a ser un poquito más grave. Neumonía primaria por influenza ocurre en el 20% de los casos. Cuando decimos primaria, quiere decir que es por el propio virus. Y la sobreinfección, como vamos a ver más adelante, por neumococo, Staphylococcus o Piógenes, puede llegar a ser tan alta como hasta el 50%. La otra complicación más frecuente de influenza, y esto se presenta de 3 a 4 días posterior a la infección, es otitis, como en el caso de toda la gripe. Pues ya sabemos que si una gripe se complica, tenemos que buscar sinusitis, otitis o neumonía. En el caso particular de influenza podría llegar a ser hasta de 28%, dependiendo de la serie que ustedes consulten. Y algo muy interesante, que esto se lo decía a los residentes de pediatría en el Bloom, por lo menos con lo que lograba platicar, que en un brote de influenza con solo 2 síntomas, fiebre y tos, el valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad que yo haga diagnóstico solo con esos 2 síntomas en época de epidemia, es del 83% y en adultos del 79%. Entonces, eso quiere decir que casi que a ojo cerrado podríamos decir que era influenza, ¿verdad? Siguiente. Este es el comportamiento epidemiológico de influenza en el mundo, donde podemos ver esto que está en naranja, son influenza B y sus linajes. Esto que está así como más oscurito es influenza A no tipificada, es decir, no le podemos poner apellido. Lo que está acá es H3N2 y abajo H1N1 pandémico. Este es el resto del mundo. Siguiente. En esta podemos ver ya hemisferio norte, que es más o menos el comportamiento que tiene el resto del mundo. Esto ya es para la semana 47-48 empieza el aumento de los casos. Siguiente. Esto es hemisferio sur. Hemisferio sur, si ven, han tenido casos también de influenza B,
Tenemos los no subtipificados, H3N2, ha habido un poquito de aumento de los casos, pero también han tenido H1N1. Y a diferencia del hemisferio norte, que arranca por la semana 47, ellos en este momento ya casi no tienen. Siguiente. De ahí, de eso es que se saca lo que discutíamos allá con el doctor, que de por qué ponemos cepa norte y cepa sur. Es difícil de comprender ese concepto, pero nos asemejamos, no quiero decir que así sea, más epidemiológicamente a hemisferio sur que norte, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos 2013, 14, 15 hasta el 17, esto ya es a nivel de Ministerio de Salud, donde podemos ver el comportamiento de la enfermedad. Influenza H3N2 la tenemos en Aqua. Si se fijan aquí, casi que como que fuera un niño cholco, nos faltan dientes porque la vigilancia no es muy buena. Influenza A el año pasado sí estuvo más. Influenza B siempre está presente hasta cierto punto. Siguiente. Aquí lo podemos ver mejor, 2016-2017, la vigilancia centinela. Aquí no solo va influenza, sino que van otros virus, porque recordemos, si bien influenza puede dar fiebre, tos, síntomas de coriza, pero también viven otros virus con nosotros, virus sincicial respiratorio, parainfluenza, adenovirus. Entonces, en el comportamiento del año pasado, la mayor proporción fue H1N1 pandémico, y en el que llevamos ahorita 2017, como les digo, una vigilancia bastante pobre. Lo único que se ha demostrado es H3N2 para influenza y también sincicial respiratorio, y un influenza A en que está en amarillo no tipificado. Siguiente. Y esto es lo que tiene OMS y OPS en su página de los datos de El Salvador. De nuevo, como que fuéramos niños cholcos, o sea, no hay nada, ¿verdad? Siguiente. Y esto es el por qué todos nos hemos preguntado que por qué no se ha declarado una epidemia, ¿verdad? Que creo que para todos nosotros ha sido muy evidente que los casos se han desbordado. Y aquí podemos ver que lo observado está en rojito y lo esperado está en negro, en línea punteada. Vamos a ver un corredor endémico en la siguiente diapositiva de mucho mejor, para ejemplificar que según los datos del ministerio no hemos llegado a alertas. Siguiente. Bueno, cambió esta semana, ya lo vieron, ¿verdad? Acá en amarillo la curva epidemiológica promedio, en punteada está el umbral epidémico, en rojo el umbral de alerta, y en aqua es lo que nosotros hemos estado teniendo de casos. Siguiente. Entonces, lo que quiere decir que para llegar a este dato del umbral de alerta nos hace falta un montón, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso se da para discusión, ¿verdad? Habría que ver cómo lo hicieron. Hay bastantes datos subclínicos, las muestras a veces se pierden. Por ejemplo, eso sí lo puedo atestiguar yo en el Hospital Blum, que estoy tratando de que se manden las muestras y a veces parece teléfono descompuesto, en el laboratorio no se reciben, dicen que el Blum tiene la culpa y viceversa. Entonces, por eso se ven los datos muy subclínicos y quizás por eso no tenemos lo real. Siguiente. Igual, solo para ejemplificar que aparte de influenza tenemos otros. Esto es para el 2016-2017, si se fijan, acá está H3N2 con 49 casos, 34, y el año pasado sí tuvimos mucho H1N1. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacer diagnóstico? Porque si tenemos tantas limitantes en lo público, pues vamos a ver si podemos hacer algo en lo privado. Uno sería hacer un hisopado nasofaringeo, que es muy incómodo. No solo debe hacerse en la punta de la nariz, ¿verdad? Sacar el moco de la narina, sino que tiene que llegar hasta el fondo. Por aspirado nasofaringeo, ocupando una sonda, un lavado bronquial alveolar o incluso biopsia en casos un poco más complicados, ¿verdad? Siguiente. Y mucho más invasivo, totalmente. Los cultivos celulares, que esto es cultivar el virus, casi no se hace, solo está más relegado a vacunas. Las pruebas serológicas de antígenos, por serología, inmunofluorescencia, inmunocromatografía, pruebas moleculares. Siguiente. El cultivo viral es muy engorroso, se considera el gold estándar, aunque las pruebas moleculares han venido a desplazarlos. Se tarda de 2 a 14 días, entonces, ¿para qué, vea? Aunque la prueba molecular que hace el ministerio, que deberían darnos resultados en el mismo día, nos lo dan en 14 días, como que fuera cultivo viral. El desarrollo de vacunas y también sirve para nuevos antivirales. Siguiente. Ahora, las pruebas rápidas, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es la ventaja? Uno, fácil implementación, fácil desarrollo técnico, las respuestas son rápidas, de 15 a 30 minutos, y se deben de usar cuando estamos ante un caso sospechoso, es decir, un brote. Siguiente. Ciertas desventajas de estas pruebas son la sensibilidad muy baja. Si se fijan ahí, 46, 38, 53 tienen especificidades muy altas, lo cual quiere decir que si sale negativo, pues nos ayuda para descartar la enfermedad, pero si sale, pero no podemos decir que no la tenga, también por su baja sensibilidad. Siguiente.
Igual, inmunofluorescencia de 30 a 60 minutos, pero como todas las pruebas de inmunofluorescencia, sensibilidad de 55 a 65%. Siguiente. Un clic más, por favor. Y podemos ver influenza A, influenza B y el método de ELISA. Siempre con su sensibilidad de ahí más o menos 40, 90%, 60, 90%. Son bajas y muy amplios los rangos. Siguiente. Otra más. Pruebas moleculares, sus desventajas como para todas las enfermedades: alto costo, se necesita alguien que sepa hacer esto, alta sensibilidad porque con bajas copias de virus podemos hacer el diagnóstico. Además, el diagnóstico sirven para estudios de resistencia antivirales, cuantificación, que eso es lo que queríamos de hacer en el país para ver si de verdad sirven los adamantanos o si sirve oseltamivir. Sensibilidad de 91 hasta 90% de especificidad. Hablando de tratamiento, pues existen dos aprobados por FDA. Uno son los adamantanos, que los deben de haber escuchado o utilizado el caso de los colegas ya en funciones, remantadina y amantadina, y los inhibidores de neuraminidasa que están oseltamivir y zanamivir. Vamos a hablar un poquito de ellos. Siguiente. En el caso de amantadina y remantadina, ellos lo que se basan es en inhibir M2. Su mecanismo de acción es impedir el desprendimiento de su proteína de cobertura, impidiendo que a la proteína M2, que es la formadora de los puros de flujo, y la no acidificación del medio. Recordemos que cuando hablamos de replicación viral, necesitamos la acidificación para que el contenido genético se libere al núcleo. Entonces, esto hace que no se acidifique el medio y por tanto no se libera el contenido genético del virus. Ese es su mecanismo de acción. Siguiente. Y por el contrario, los inhibidores de neuraminidasa, ¿se acuerdan? Estos funcionan en la puerta de salida. Lo que hace es, neuraminidasa hace eso, facilita el desprendimiento del virus de la célula y libera los viriones. Entonces lo que hace neuraminidasa, estos inhibidores, es bloquear la salida, por tanto no infectar otras células. Siguiente. Oseltamivir tiene muy buena biodisponibilidad oral, del 80%. Obviamente este no existe en su presentación intravenosa. Vida media se alcanza a las 6 a 10 horas y concentraciones máximas en 2 a 4 horas. Siguiente. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo mejoran los síntomas con este tratamiento. ¿Qué se recomienda o a quiénes deberíamos darle tratamiento según la Asociación Americana de Pediatría? Pues primero que todos los niños hospitalizados con diagnóstico presuntivo de influenza o que tengan enfermedad grave, complicada y progresiva. Independientemente si papá dice que lo vacunó o que no lo ha vacunado, etcétera, siempre se debe dar tratamiento. Y todos aquellos que tengan diagnóstico sospechoso de influenza y alto riesgo de complicaciones, como lo vimos, aquellos niños que tengan problemas neurológicos, cardiovasculares, renales, y cualquier niño sano con influenza en quienes el inicio del tratamiento garantice una disminución de la duración de los síntomas. Siguiente. También se debe considerar el tratamiento en pacientes con influenza sospechada o confirmada previamente sanos, manejados ambulatoriamente si el tratamiento puede ser iniciado, y esa es la salvedad, en las primeras 48 horas. Después de ese tiempo no se asegura que el tratamiento sea efectivo. El adendum de eso sería, en el caso de los pacientes inmunocomprometidos es distinto. Si tenemos paciente grave en cuidados intensivos, tiene 5 días de enfermo y está mal, ahí va el tratamiento, ¿verdad? Eso sí es distinto. Y el tratamiento ha demostrado reducir la duración de la influenza no complicada en aproximadamente de un día. Y aquí vienen las diferencias del tratamiento. ¿Algo más? La siguiente, por favor. Esto ya lo discutimos, a quienes le damos tratamiento. Otra más. Entonces, si lo iniciamos en las primeras 24 horas de enfermedad, los síntomas se reducen a aproximadamente 3.5 días, lo cual es bueno. Y cuando uno da el tratamiento con influenza, o si lo han probado en ustedes mismos, a las 24 horas que uno lo toma, la fiebre empieza a caer, se va el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y eso es una prueba de que ha sido eficaz. Se ha demostrado reducir la incidencia de neumonía secundaria en un 15%. ¿Se acuerdan que la sobreinfección es casi del 50%? Pues este lo reduce 15%, la enfermedad respiratoria en un 15% y la otitis hasta un 30%. Sin embargo, si se inicia después de las 48 horas de enfermedad, en pacientes que tengan enfermedad grave o moderada, como lo decíamos, puede ser aún beneficioso. Siguiente. Y pues esto no lo voy a discutir porque eso lo pueden ver gratis con una googleada o en la página del CDC. Está cómo se da el tratamiento de acuerdo a cada kilo de peso. En niños menores de 1 año pues está a criterio médico, pero se puede dejar a 3 miligramos kilodosis. Y en el caso de las quimioprofilaxis, recuerden que es mejor iniciarlas desde que se establece el caso índice en la familia. Se le puede dar de acuerdo a kilo de peso en lugar de cada 12 horas, como es el tratamiento específico para la enfermedad. En quimioprofilaxis se da solo una vez al día por 10 días. Siguiente.
Y en esta sí, este es muy interesante porque de aquí podemos basarnos a quienes damos tratamiento y a quienes no. Si hablamos específicamente de 2009 H1N1, si vemos los adamantanos no se recomienda porque tienen alta resistencia hasta el 95%. Nosotros acá no hacemos estudios de resistencia, ya de por sí nos cuesta hacer estudios bacterianos de resistencia, no digamos virales. Entonces, pero para H1N1 pandémica no se recomienda los adamantanos, rimantadina ni amantadina. Oseltamivir sí, se considera que son susceptibles. Zanamivir, ya les voy a discutir algo de esto. H3N2, si se fijan, adamantanos no deberíamos de estar utilizando para esta epidemia que hemos tenido. Valga meter la duda un poquito porque yo sé que muchos colegas hemos utilizado en algún momento adamantanos para tratar este brote y mejoran significativamente los síntomas a las 24 horas, lo cual pudiera sugerir que no solo H3N2 está circulando, sino que también H1N1. Oseltamivir también es sensible y en el caso de influenza B, solo recordemos que ahí definitivamente no podemos ocupar adamantanos porque es intrínsecamente resistente, es decir, ahí para nada, ¿verdad? Solo nos quedaría el oseltamivir. Siguiente. Entonces, a pesar de ello, son seres vivos, recordémoslo, si alguien nos está molestando, pues nosotros reaccionamos, igual los virus son así, y en Japón se han descrito resistencias hasta de 5.6% en niños y 1 o 2% en adultos. El otro medicamento que han estado escuchando ahí es Zanamivir, ese también está aprobado por la FDA en el 91, puede ser utilizado en mayores de 7 años. Desventajas, uno, que se administra por inhalación, y segundo, que en pacientes que tengan broncoespasmo o síndrome de obstrucción bronquial no se pueden utilizar porque agrava los síntomas. ¿Ve? Siguiente. Existe también uno que se llama Peramivir, que esa es indicación intravenosa, eso sería lo que tendríamos que tener para los pacientes de UCI, no existe en el país tampoco. Los japoneses tienen más experiencia usándolo con muy buenos resultados, así que lo que nos toca a nosotros en pediatría, que es lo que hacemos todos, la cápsula de Tamiflu o Oseltamivir se diluye en agua y ahí va más o menos calculado lo que se debe hacer, porque no existe jarabe tampoco. Y acá está lo que les decía, la profilaxis debe ser tomada una vez al día y durante 7 días después de la exposición conocida. No se recomienda quimioprofilaxis antiviral si alguien está en contacto y ya pasaron más de 48 horas, porque lo que se espera es que esa persona ya esté enferma, ¿verdad? Siguiente. Casos, efectos secundarios de oseltamivir, eso sí quería mencionarlo porque se ha estado utilizando mucho. Durante la pandemia del 2009 se reportaron más o menos 107 efectos adversos, de los cuales 74 fueron en menores de un año, 24 presentaron rash, 2 sufrieron convulsiones, otros tuvieron síntomas gastrointestinales, 15% náusea y vómito, 5 dolor. Y para variar, los japoneses, siempre con sus efectos raros, ellos tuvieron automutilación y delirio en 1 en 100,000. Entonces, porque eso así es, ¿verdad? Siguiente. Pues esto no lo vamos a discutir, ya lo había mencionado antes, perdón. Siguiente. Complicaciones, lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Que hasta quizás el 40-50% de los pacientes tienen algún compromiso o una enfermedad de base, pero el otro 50% no tiene, entonces eso es de tomarlo muy en cuenta. Vamos a hablar un poquito de las infecciones bacterianas. Siguiente. La que están más asociadas siempre al caso de influenza son estas dos bacterias, neumococo, estafilo y en menor porcentaje piógenes. Lo que dio la mortalidad en la pandemia del 2009 no fue influenza, fue neumococo. Hay muchas teorías acerca de la virulencia de este microorganismo junto con influenza, y eso es lo que tenemos que evitar y saber identificar en un paciente que iba con buena evolución, de repente se cansa, empieza con fiebre. Lo primero que tenemos que pensar es una sobreinfección bacteriana. Siguiente. También cabe recalcar, si ustedes tienen un paciente con influenza con mucho dolor en miembros inferiores, probablemente sea influenza B. Esa es la que más se asocia a casos de miositis, que puede llegar a elevar significativamente la CPK, producir hasta una necrosis tubular aguda y llevarnos a una insuficiencia renal. Eso aplica más para influenza B que para A. Siguiente. Y como todos los virus, ya se pregunta también hasta de examen que puede decir, mencione 10 complicaciones que da influenza, póngale itis a lo que quieran y tienen razón, por ejemplo, pericarditis, nefritis, encefalitis, miositis, porque así es, los virus navegan por todo el torrente sanguíneo y pueden hacer siembra, ¿verdad? También se ha asociado con otras complicaciones neurológicas, como el caso de Guillain-Barré, convulsiones, síndrome de Reye, acordémonos, asociado siempre a aspirina, mielitis transversa, encefalopatía, que de eso nos puede hablar el doctor Ramírez Zamora, que está ahí atrás, ¿verdad?
Y la encefalopatía se manifiesta por inicio súbito de fiebre, convulsiones hasta un 20% y progresan a coma. Siguiente. Obviamente, para poder demostrar eso, tendríamos que tener pruebas moleculares de líquido cefalorraquídeo y decir, aquí está el virus, cosa muy difícil en nuestro medio. Y esto lo traigo ¿cómo se llama? Colación por lo que se menciona de la relación con la vacuna, con el síndrome de Guillain-Barré, y sí, en cierto momento estuvo mayormente estigmatizada, porque en el 76 en Nueva Jersey hubo una cepa, perdón, esto creo que fue en Filadelfia, si no me falla la memoria, fue una cepa en Nueva Jersey, donde sí, esta vacuna produjo un aumento de los casos de Guillain-Barré de hasta 7 veces más en las 6 semanas posteriores a la vacunación y todavía 18 veces más en las primeras 3 semanas. Entonces esta vacuna fue la que terminó estigmatizando al resto. Y con la vacuna monovalente que se ponía, o sea, monovalente una, vean nada más, el riesgo era 1 de 3 casos por millón durante las 6 semanas posterior a la vacunación. Y por el momento con las que tenemos, pues no ha demostrado ser mayor que la misma enfermedad placebo, ¿verdad? Aunque eso es muy discutido también. Siguiente. 4-11% de los niños con influenza confirmada requieren hospitalización, solo 3% ventilación mecánica, aunque quizás en eso estaría en desacuerdo el doctor Fuente Choto, que le ha rebalsado la emergencia, que quizás más del 3% requiere ventilación, y la media de hospitalización anda ahí entre 3 y 4 días. Siguiente. Y pues si tienen una pregunta, disculpen por la ligereza del caso, pero para que saliéramos con los tiempos, ¿verdad?